Eres parte de algo muy grande que impactará tu barrio, tu ciudad, tu país. Un plan trazado desde antes de la fundación del mundo para ti, tu familia y tus amigos. Estás aquí para alabar y adorar a Jesús, para tener un encuentro con su presencia. Prepara tu corazón para oír su voz. Vamos a cantar, vamos a gritar. Bienvenido a casa. Nuestra celebración empieza en 5, 4, 3, 2, 1. Dice la palabra del Señor así, Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra. Hoy vamos a ilustrar este mensaje. Necesito un voluntario ahorita, pero sigamos leyendo. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es ¿qué? Eso es muy importante cuando yo llegue a mi tercer punto. Dígalo otra vez, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y ahora vamos a saltar al versículo 28. Los fariseos le injuriaron y le dijeron al hombre, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, o sea Jesús, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre que antes era ciego y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea Jesús, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos del que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Mire lo que le responden los fariseos al hombre. Le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron? Dígalo fuerte, ¿qué hicieron? Le expulsaron. Ahora vaya conmigo al capítulo 10, versículo 1 de Juan. Jesús dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén y amén. Mira a la persona que tiene a su lado y hágale una pregunta, que es el título de esta palabra. Dígale, ¿adentro o afuera? Y la palabra que hoy el Señor ha puesto en mi corazón es una palabra que Dios me dio hace 4 años, pero nunca la prediqué. Dios me la dio, me la habló, pero nunca la prediqué. Y esta semana, leyendo Juan, me fui al capítulo 9 y recordé y dije, ¿verdad que Dios me dio un sermón de Juan capítulo 9? Pero yo nunca lo prediqué. Y entonces volví a repasar las notas, y ya cuando las leí, entendí que lo que Dios me había hablado hace 4 años fue para un momento muy específico en mi vida, y que Dios quería decirme algo nuevo en el mismo pasaje. Entonces esta mañana, mientras viajaba 6 horas para llegar aquí, en el vuelo volví a leer Juan capítulo 9 y volví a leerlo y volví a leerlo y volví a leerlo, y Dios me mostró algo que no había visto. Y de eso es lo que le quiero hablar en esta tarde. Y todo inicia con la pregunta, ¿adentro o afuera? ¿Estamos adentro o estamos afuera? Y usted va a entender a qué me refiero yo. La Biblia en el pasaje dice que Jesús va caminando. De hecho, si usted lee el capítulo 8, que es el capítulo anterior de Juan 9, dice la Biblia que Jesús confrontó a los fariseos. Los fariseos eran los líderes religiosos de la época, los que más se sabían la ley, la palabra de Dios. Y Jesús los confronta. En Juan capítulo 8 es
tiene versículos muy famosos que todos conocemos. Por ejemplo, en Juan capítulo 8 fue que Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se lo dijo a los fariseos. Y lo que le quería decir a los fariseos, a los líderes religiosos de la época, es: ustedes viven en mentira porque ustedes son de su padre el diablo. Imagínense el tipo de conversación que Jesús estaba teniendo con los fariseos en Juan capítulo 8. Y las cosas se pusieron muy álgidas, muy calientes. El tema se calentó a tal punto que lo querían matar, y a Jesús le tocó escaparse. Así termina el capítulo 8 de Juan. Jesús escapa porque lo iban a linchar de la manera tan audaz y tan osada como confrontó a los fariseos con su pecado y su mentira. Y ahí arranca, uy, santo Dios, un gallito ahí se me salió. Tengo que respirar mejor. Ahí arranca el capítulo 9. Y el capítulo 9 inicia diciendo lo siguiente, lo leímos, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Este pasaje es muy famoso por el versículo 2. Todos conocemos este pasaje, o la gran mayoría, porque los discípulos ven que Jesús está viendo a un ciego y le preguntan, le dicen: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y en esta tarde te quiero hablar, son 3 puntos simplemente. Es muy sencillo este mensaje, pero muy profundo. Y te voy a pedir que prestes tu atención a lo que el Señor te quiere decir, porque esta prédica de hoy es como la película Inception de Leonardo DiCaprio, donde usted se me llegue a dormir, así sea un minuto, usted se va a perder, se va a pegar una enredada. Y al final, cuando ya yo estoy aquí gritando, emocionado por lo que Dios va a decir, usted va a decir: no entendí. Entonces no se me distraiga, no se me distraiga. 3 cosas, 3 puntos principales de este pasaje que tienen que ver con la pregunta si estoy adentro o estoy afuera. ¿Adentro de qué, pastor? Ahorita lo va a entender, no me quiero apresurar. Pero lo primero de lo que te quiero hablar, anótalo ahí, es como una mini pregunta: ¿causa o propósito? Causa o propósito, ese es mi primer punto. Causa o propósito. ¿Por qué? Porque Jesús ve a un hombre, un varón ciego de nacimiento, y los discípulos lo primero que le preguntan a Jesús es: Señor, ¿de quién es la culpa que él esté ciego? ¿Quién pecó para que él estuviera en esa condición? ¿Él o sus papás? Dinos quién pecó. En otras palabras, lo que los discípulos le estaban preguntando a Jesús es: Señor, dinos la causa de esta enfermedad. Y yo no sé cómo viniste hoy, pero todos vinimos con diferentes circunstancias, situaciones, diferentes escenarios. Y es muy fácil como seres humanos siempre querer buscarle la causa a todo lo que nos está pasando en la vida. A todo. Llámese una enfermedad, llámese una prueba económica, una crisis financiera, llámese el fallecimiento de un familiar, llámese un despido en el trabajo, llámese que no pudiste estudiar este semestre en la universidad. Cualquiera que sea una situación difícil por la que estés pasando, siempre la tendencia humana va a ser conocer la causa del problema. ¿Qué fue lo que lo causó? ¿Qué fue lo que lo originó? De hecho, dentro de la iglesia cristiana nosotros somos muy dados a que cuando a alguien le pasa algo mal, uno inmediatamente trata de justificar lo que le pasó, diciendo: sí, vea, se le pasó eso porque hizo esto. Siempre nos pasa, siempre. Fulanito cayó en pecado porque yo sí me las venía oliendo, es que yo lo vi con una actitud ahí rara. Claro. Y como cristianos, no solo como seres humanos, como cristianos a veces somos más dados a querer señalar el origen de un problema y decir: tú estás en esta condición por esto y por esto. Yo no sé, yo esta semana empecé a publicar en redes sociales frases basado en la prédica que yo di hace 8 días. No es lo que quiero, es lo que necesito. Y una frase que fue antier, que la publiqué porque parte de lo que Dios me habló en Uruguay tenía que ver con la compasión. Y el Señor me habló duro. Por eso todas las frases que yo puse en redes sociales, yo no tenía a nadie en mente que yo quería que leyera la frase y como mandarle un indirectazo. Nadie. Todas las frases que yo puse son
frases con las que Dios a mí me ha confrontado a lo largo de los años. Y la que puse antier fue porque ese mismo día Dios me confrontó con eso. Porque Dios me dijo: Juan Pablo, ten cuidado de no caer en el error como cayeron los discípulos, de tratar de juzgar la situación de la persona, tratar de decirle a la persona por qué es que le está pasando lo que le está pasando, o por qué está mal, o por qué está llevado, por qué está endeudado, y como que somos especialistas en juzgar la situación sin antes sentir compasión. Y el Señor me dijo: yo no te pido a ti que juzgues lo que a la persona le esté pasando. Yo te pido que sientas compasión por lo que a la persona le está pasando. ¿Por qué? Y este es mi primer punto. Porque en Dios hay algo más importante que la causa, y es el propósito. Para Dios es más importante, en lugar de conocer qué fue lo que produjo la situación difícil por la que estás pasando, Dios no está interesado en saber la causa, Él la sabe. Dios está interesado en revelar el propósito. Y se lo dejó muy claro a los discípulos. Les dijo: miren, aquí no se trata de quién pecó, nadie pecó. Aquí se trata que esta enfermedad de este hombre, yo la voy a usar, y mi Padre la va a usar para manifestar sus obras en la tierra. En otras palabras, lo que Jesús le quería hacer entender a los discípulos es: no se queden peleando, mirando a ver cuál fue la causa, porque realmente lo importante no es la causa del problema o de la situación. Lo importante es entender el propósito que hay detrás del problema o la situación. Lo dejó muy claro. Obvio, si usted ya me hace una pregunta teológica, todos los problemas del ser humano, todos sin excepción, todos los problemas del ser humano son producto del pecado. Pero no de un pecado en particular, sino del pecado con P mayúscula, el pecado que entró desde Adán y Eva. Esa es la raíz de todos los males, de todas las enfermedades, de todos los sufrimientos, de toda la maldad que hay en la tierra. La causa, la raíz fue el pecado original del hombre. Entonces, sí es verdad que mucho de lo que nosotros vivimos hoy y pasamos, pruebas, situaciones difíciles, enfermedad, divorcio, estancamiento, escasez, pobreza, muchas de esas cosas tienen su causa en el pecado. Pero lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran es que no se trata de un pecado en específico necesariamente. Es el pecado que hay en el ser humano. Todos pecamos, todos estamos llenos de pecado. Todo lo malo que nos pasa a nosotros es producto del pecado que hay en el mundo, que Adán y Eva trajeron. Pero lo importante ya no es meditar en la causa. Jesús le dice: no, quiero que conozcan el propósito. Porque aunque este hombre está ciego de nacimiento, su enfermedad es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y en el versículo 4, léalo conmigo, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: miren, en lugar de andar perdiendo tiempo tratando de culpar o buscar culpables, ¿por qué no más bien nos apresuramos y nos enfocamos en la misión que tengo? Yo fui enviado para hacer las obras de mi Padre, y esto que este hombre está viviendo es una oportunidad para manifestarme. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, todo en el Evangelio de Juan se trata de la manifestación de la gloria de Dios. Muchos eruditos bíblicos dicen que la tesis del Evangelio de Juan, la premisa, la idea fundamental, la verdad trascendental que se ve a lo largo de todo el Evangelio es Juan 1:14, cuando él dijo: y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esa es la tesis de Juan. Entonces, todo lo que el evangelista Juan nos diga en su evangelio tiene que ver con la manifestación de la gloria del Hijo y cómo hemos visto su gloria, lleno de gracia y verdad. Todo tiene que ver con la gloria. Entonces Jesús dice: ya no nos fijemos en la causa, veamos el propósito. El propósito es que voy a manifestar la gloria de mi Padre. ¿Cómo? Haciendo las obras
de mi Padre. Y hoy lo primero que el Espíritu Santo quiere decirte a ti, yo no sé cuál situación tú estés atravesando en este momento, pero vengo de parte de Dios para decirte: deja de buscar culpables, deja de estarte echando la culpa, deja de estar echándole la culpa a otros de la desgracia que estás pasando, y más bien mira a Cristo, mira a Jesús, porque en Él no recibirás la respuesta a una causa, en Él recibirás el propósito que hay detrás de lo que estás pasando, porque para cada herida hay un propósito, para cada dolor hay un propósito, para cada proceso hay un propósito. Pastor, pero es que yo la embarré. Está bien que la hayas embarrado y que te hayas arrepentido, pero ya no nos podemos quedar pensando en eso. Necesitamos avanzar al propósito. Al propósito. Bueno, ¿va a aplaudir o no va a aplaudir? Sí. No sé si me estoy explicando. Entonces yo no sé cuál es tu circunstancia hoy, pero sí sé que el interés de Dios no es buscar culpables. Todos somos culpables, la verdad. Pero para eso está la gracia de Dios, para que ahora nos arrepentimos, venimos a Dios, y ya no se trata de la causa, se trata del propósito que hay detrás. Porque te lo repito, nada de lo que pasa en la tierra toma a Dios por sorpresa. Él ya tiene un propósito, y nada de lo que tú y yo hagamos en esta tierra va a cancelar o a anular el propósito de Dios, porque la gracia de Dios es más grande que nuestra debilidad. Hay un propósito, alguien diga: hay un propósito. Hay un propósito. Entonces Jesús se lo deja muy claro a los discípulos: no busquen culpables, no busquen la raíz o la causa. Ya eso aquí no importa. Este hombre está ciego. Tengo un propósito con él, y tengo compasión por él. Y entonces dice la Biblia que Jesús hace algo particular. Jesús toma lodo, tierra, y escupe y arma lodo. De la tierra, del polvo, escupe y arma lodo. Yo quería hacer esto ilustrado, de verdad que sí, pero preferí no, para que no me demandara alguien después. Y dice la Biblia, versículo 6: dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ojo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. El tipo era ciego y ahora tenía los ojos cubiertos ¿de qué? De lodo. Entonces, tras de que es ciego, ahora está enlodado. Y así le dice Jesús: ve y lávate en el estanque de Siloé. No tenemos ni idea, porque el texto no nos lo dice, cómo llegó ese hombre al estanque. Alguien seguramente lo ayudó. Dice: fue entonces, se lavó y regresó ¿cómo? Viendo. O sea, volvió con su milagro, con su sanidad, pero ya Jesús no estaba. Jesús se fue, Jesús se perdió del panorama. Dice la Biblia, versículo 8: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: a él se parece. Y él dijo: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y aquí es donde empieza el problema, porque cuando él dice: aquel hombre que se llama Jesús me puso lodo y me dijo que me lavara en el estanque, y yo fui y me lavé y estoy sano, ahí empezó todo el conflicto de esta narrativa. Porque inmediatamente entre esos vecinos, porque a quien él le estaba hablando es a los vecinos, y usted y yo sabemos que todos tenemos un vecino chismoso. Si no, es porque usted lo es. Alguno de esos se fue a decirle a los fariseos, a los maestros de la ley, los que querían apedrear a Jesús: oiga, ¿se acuerdan de Jesús, el que se les escapó y los confrontó? El hombre sanó a un ciego, pero el problema no es que lo sanó, el problema fue cómo lo sanó.
usó lodo. Y entonces dice la Biblia en el versículo 13: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo. Ahí está el problema. Era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, o sea, estaban divididos los fariseos. Versículo 17: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Y yo quiero que usted empiece a ver cómo el milagro de este hombre abre dos caminos. Y vamos a empezar a ver en la historia gente de un bando y gente de otro bando. Bueno, uno de un solo bando. Todos los demás estaban en el otro bando. Y aquí es donde entro en mi segundo punto: blasfemia o adoración. Todo lo que Dios haga en tu vida, escúchame muy bien, porfa. Todo lo que Dios haga en tu vida te va a llevar a ti o a la blasfemia o a la adoración. O eres blasfemo o eres adorador. Y lo vamos a ver en el pasaje. Porque ¿cómo es posible que el milagro, un milagro tan contundente? Es más adelante dice la Biblia que nunca antes un ciego había sido sanado. En el Antiguo Testamento nunca los ojos de los ciegos se abrieron. Fue parte de los milagros que Jesús hizo bajo el reino de los cielos en el Nuevo Testamento, que impresionó a la gente, porque nunca en el Antiguo Testamento los ojos de los ciegos se abrían. Fue uno de los milagros creativos que Jesús empezó a hacer. Lo mismo que los sordos oyeran. Nunca antes había pasado que un hombre sanara de la sordera. Jesús lo hizo. Nunca antes había pasado que un hombre fuera resucitado por alguien. Jesús vino y lo hizo con Lázaro. Jesús empezó a hacer unos milagros en los evangelios que los judíos nunca habían visto, y uno de ellos era recobrar la vista. Por eso estaban tan impactados. Pero lo que más me impresiona a mí es que en lugar de ellos maravillarse del milagro, lo que hicieron fue usar el método como Dios hizo el milagro para blasfemar de Jesús. Y decían: este hombre no es de Dios, porque no guarda el día de reposo. El gran problema en la narrativa fue que una de las leyes que los fariseos tenían en la época para guardar el día de reposo, ellos habían llevado el día de reposo a un extremo donde no se podía hacer casi que nada, solo respirar. Y eso, los fariseos le habían agregado un montón de cosas a la ley de Dios que Dios nunca estipuló, pero que ellos se la metieron como una regla de hombres. Y una de esas era que en el día de reposo no se podía hacer arcilla, no se podía trabajar, ni siquiera hacer arcilla. La palabra que se usa cuando dice que Jesús hizo lodo es la misma palabra para arcilla. En otras palabras, ellos dijeron: este hombre Jesús no puede venir de parte de Dios, porque está trabajando, está yendo en contra de nuestras reglas. Y ahí empieza a, como diríamos nosotros, a pelarse el cobre. Ahí empiezan los fariseos a demostrar el tipo de corazón que tenían. Y te lo pongo de una manera más clara para que me entiendas. Dios va a hacer cosas en tu vida que van a ir en contra, ojo, van a ir en contra no de su palabra, pero sí de tus paradigmas. Dios va a hacer cosas en tu vida con las cuales tú quizás no estés de acuerdo, porque tu religión te enseñó que Dios no podía usar a un pecador, porque tu religión te enseñó alguna manera religiosa de pensar, algún paradigma, alguna fortaleza mental. Y muchos de nosotros tenemos esos paradigmas en la mente, y Dios va a romper los paradigmas. Y como me dijo un día uno de mis mentores, me dijo: Juan Pablo, Dios muchas veces te va a ofender la mente para revelar lo que hay en tu corazón. Y eso fue lo que le pasó a estos fariseos. Cuando Jesús sanó a este hombre en el día de reposo haciendo lodo, lo cual era prohibido por ellos, se ofendieron. Dijeron: este sinvergüenza, ¿cómo se atreve a desautorizarnos? En lugar de alegrarse por un hombre que llevaba más de 30 años ciego, su religiosidad era tan fuerte que empezaron fue a blasfemar.
Y me pregunto hoy, ¿qué cosas estará permitiendo Dios en tu vida que van en contra de tu perspectiva y que te molestan? Y tú dices, esto no puede ser Dios. ¿Y qué tal que sí lo sea? Y lo que Él está buscando es ver qué hay por dentro de ti. ¿Y qué sale? ¿Blasfemia o adoración? Hay gente en las iglesias, aquí no pasa, pasa en Uruguay. No, mentiras, hermanos del Uruguay, es broma. Pero hay iglesias por allá en China donde Dios hace milagros en las familias. Dios restaura matrimonios, Dios restaura hijos, Dios está haciendo algo. Y la gente de la iglesia, en lugar de alegrarse por la persona, en lugar de entender que muchos procesos de restauración no se terminan el día que inician, sino que precisamente son procesos. Entonces Dios lo está sacando al muchacho de la droga, lleva 3 meses pero todavía está luchando, y tú en lugar de ayudarlo, y tú en lugar de orar por él, estás buscando el día que él vuelva a consumir para caerle encima y decir, si ve, yo le dije que en él no podíamos confiar, que sigue siendo un drogadicto. Así estaban los fariseos. Ellos le estaban buscando el quiebre a Jesús. Ellos, en lugar de ver las maravillas que él estaba haciendo, usaron sus milagros para blasfemar en contra de él. Y cada vez que tú miras lo que Dios hace en la vida de otra persona, y en lugar de alegrarte, y en lugar de sentir compasión, y en lugar de ayudar a esa persona a alcanzar su propósito, te paras con los brazos cruzados a criticarlo, a decirle, pero ¿por qué le está costando tanto dejar la pornografía? Pero yo lo hice más rápido, conmigo el proceso fue diferente. Cada vez que criticas el proceso de otro, blasfemas en contra de Dios, porque ¿cómo vas tú como vasija a decirle al alfarero, te está quedando mal? Yo lo haría de otra manera, yo lo sanaría más rápido, yo lo restauraría en un día, no en 3 meses. Yo necesito que entiendas que tenemos que dejar de blasfemar y tenemos que empezar a adorar. Y lo digo, ojo, lo digo porque es muy fácil como hijos de Dios en la iglesia ver el proceso de otro y criticarlo. Sí, pero ese tipo lleva 6 meses luchando con el mismo pecado. Si tuviéramos un escáner aquí para ver tú qué es lo que haces en las noches. No, yo no quiero ese escáner, gracias. ¿A qué voy? Por el milagro se crearon 2 bandos. Y muchas veces pasa así cuando Dios hace algo en la vida de alguien. Se crean 2 bandos. Los que juzgan y critican y tienen una opinión, y los que se alegran y dicen. Cuando primero le preguntaron al hombre, ¿cómo fuiste sano? Dijo, aquel hombre llamado Jesús. Aquel hombre, un hombre, aquel hombre. Pero la segunda vez, cuando los fariseos lo interrogan y le dicen, otra vez, dinos cómo fue que te sanó. Me puso lodo, tal. Y le preguntan, ¿y tú quién dices que es él? Ya no dijo aquel hombre, dijo, es profeta. Porque el milagro más grande no era que recobrara la vista física. El milagro más grande era que recobrara la vista espiritual. Y la empezó a recobrar. Y dice la Biblia que lo siguieron interrogando. Mire la siguiente. Los fariseos estaban tan furiosos que mandaron a llamar a los papás del hombre, del joven. Dice, llamaron a los padres, versículo 19, y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y mire la respuesta de los padres. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero ¿cómo es que ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Ojo, edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Qué belleza de papás. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo. Versículo 22, tenían miedo de los judíos. Y aquí está el versículo, uno de los versículos más importantes para entender lo que hoy Dios te está hablando. Tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. En otras palabras, cuando los judíos llaman a los papás del muchacho, le dicen, díganos quién lo sanó. Ellos dicen, y de verdad no sabían. Dijeron, no sabemos quién lo sanó ni cómo lo sanó. Pero dicen algo interesante, dicen, pregúntenle a él
que ya está lo suficientemente grandecito. Edad tiene para responder. Significaba que era mayor de 30 y estaba en la sinagoga. O sea, los papás, en lugar de ayudarlo, se llenaron de miedo y lo dejaron solo. El problema es del pelado. El pelado ya resuelve solo. Yo ya le limpié los pañales años ya ahorita, que se defienda él solo. Y entonces vuelven y lo llaman. Vuelven y lo llaman. Y vuelven y le preguntan. Y le dicen, versículo 24: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces el hombre respondió y dijo: si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. En otras palabras, el muchacho le dijo: mire, ¿saben qué? En su dilema teológico no me metan. Yo lo único que sé es que yo estaba ciego, y lo que ninguno de ustedes pudo hacer por mí, este hombre llegó y me sanó. Y hoy yo quiero decirte, la evidencia más grande de lo que Dios ha hecho en ti no es lo que otros dicen de ti, es el testimonio que tú tienes, porque tú sí sabes qué fue lo que Dios hizo en ti. Tú sí sabes de dónde fue que Dios te sacó. Tú sí sabes cuáles eran esas adicciones de las que nadie más sabía y que ahora Dios te está haciendo libre de ellas. Tú sí sabes quién fue el que lo hizo. Y el hombre le dice a ellos: miren, no me metan en el lío. En otras palabras, yo no me voy a unir a ustedes a blasfemarlo. Yo lo único que sé es que yo estaba ciego y este hombre me sanó. Y empezamos a ver cómo los ojos espirituales de este hombre ya se van abriendo cada vez más, a tal punto que dice la Biblia que le volvieron a preguntar: bueno, dinos otra vez cómo fue que te sanó. Y ya se le salió al ex ciego, se le salió la piedra y dijo: miren, ¿por qué me preguntan tanto? Ya se los dije. ¿Acaso ustedes quieren ser discípulos de él? Wow. Tipo se volvió osado. Eso pasa cuando tú conoces a Dios. No es que te vuelves grosero con la gente, no, pero te vuelves grosero contra la religiosidad y ese espíritu inmundo que hay en la gente, que los ata para no querer ver la verdad de Dios. No es que nuestro problema sea la gente, nuestro problema es el espíritu que los tiene cautivos en la mente, que no los deja ver. Y entonces el hombrecito se fue llenando de coraje. Le dijo: ¿acaso es que ustedes quieren ser discípulos de él? Y ellos se ofenden y le dicen: ¿discípulo será usted? Nosotros somos discípulos de Moisés, porque Moisés vino de Dios, pero ese no sabemos de dónde venga. Y entonces responde el hombre otra vez. Yo quisiera darle un Grammy, un Oscar a este hombre, alguna cosa. Mire, versículo 30: respondió el hombre y les dijo: pues eso es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde él es, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios lo oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. O sea, de la noche a la mañana, este hombre pasó de ser un ciego vagabundo que estaba en las calles sin hacer nada, solo pedía limosnas, y empezó a predicar de Jesús sin realmente saber quién era. Eso es lo grandioso de la gracia de Dios, que tú no puedes explicar cómo fue que Dios te cambió. No hay fórmula, no hay punto A, punto B, punto C. No. Cada quien vive su proceso. Pero este hombre cambió su lenguaje y empezó a predicar. Decía: pues qué tremendo, ustedes no saben de dónde es y a mí me sanó. Y si no viniera de Dios, no podría hacer lo que hace, porque Dios solo oye a los que le temen y hacen su voluntad. ¿De dónde sacó el tipo las palabras? Eso es lo que Dios va a hacer contigo. Gente que antes te dejaba callado con sus argumentos ateos y agnósticos, y tú no sabías cómo responder. Está llegando el día que es tan profundo lo que Dios está haciendo en ti, que te vas a parar un día a decirles: miren, ¿sabe qué? Quizás yo no tenga toda la argumentación teológica o toda la elocuencia de vocabulario,
pero tengo un testimonio que habla más que sus vanas filosofías. Tengo un testimonio, tengo un testimonio, tengo un testimonio, tengo un testimonio, tengo un testimonio. Lo tremendo es que ustedes siguen peleándose porque no saben de dónde es Él, y a mí me abrió los ojos. Mi testimonio es más grande. Y empezó a predicar. Y Dios me dijo: yo voy a empezar a tomar jóvenes, aún ancianos que están hoy aquí colados, Dios los bendiga. No, mentiras. Dios va a empezar a usarte a ti para hablar de Jesús de una manera que tú mismo vas a quedar aterrado. Tú vas a decir: ¿y de dónde saqué la fuerza para decir eso? Yo sé de dónde. Es que tuviste un encuentro con Jesús. Y el que tiene un encuentro con Jesús nunca vuelve a ser el mismo. El que tiene un encuentro verdadero con Dios nunca puede volver atrás. Algo te va a pasar por dentro, algo Dios va a empezar a cambiar. Y antes tú estabas en la calle mendigando, buscando a ver quién te ayudaba. Ahora vas a empezar a salir, hablar con una osadía y con un denuedo, no con patanería ni altanería. No, el hombre no fue grosero, pero sí fue osado. Y aunque fue osado, los fariseos no le creyeron y terminaron diciéndole, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y aquí viene, lo expulsaron. ¿De dónde lo expulsaron? De la sinagoga. Ay, santo Dios. Escuche, escuche, aquí es donde, como en Inception, vamos a entrar a un sueño más profundo. Si usted no está conmigo, se va a perder. Cada vez que alguien quiera invalidar tu testimonio, empezarán a rebuscar en tu pasado. Porque si no puedo refutar tu testimonio, voy a tratar de recordarte tu pasado. ¿Qué es lo tremendo? Que Jesús, desde antes de hacer el milagro, Jesús ya había decretado que esa enfermedad no era ni por el pecado de él, ni por el pecado de los papás, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Antes de que Dios te transformara en la cruz, ya se había decretado que tu pecado está bajo la sangre, que tu pecado está bajo la gracia, y que lo que Dios hizo en la cruz es más grande que lo que tú hiciste en el mundo, porque lo que Él pagó por ti es un precio irrevocable. No hay cómo deshacer lo que Él hizo. Entonces, cuando ellos trataron, no pudieron, pero cuando ellos, para no entender y ver la verdad, prefirieron fue encerrarse en su orgullo y decir: tú eres un pecador, ¿cómo te atreves a enseñarnos a nosotros que somos los maestros de la ley? Al hombre no le importó. Dijo: no, yo escuché. Cuando alguien le hizo la misma pregunta a él: ¿quién pecó? ¿De quién fue la culpa? Y él dijo: no, esto es para que mi Padre se glorifique. Cuando la gente venga a invalidar tu relación con Dios basados en tus errores del pasado, tú no tienes ya que defenderte, tú no tienes ya que pelear, tú no tienes ni que gritarlos, aunque pudieras, y yo te apoyaría, pero no lo hagas. Tú simplemente recuerda la cruz y ten la paz de saber que en la cruz quedó tu pecado, quedó tu maldad. Y aunque el diablo todos los días quiera venir a recordarte lo que hiciste, tú recuérdale: lo que Jesús hizo en la cruz es más grande que lo que yo hice en el mundo. Lo que Él hizo es más grande. Lo que Él hizo, por cuanto yo he creído en Él, lo que Él hizo cubre lo que yo hice. Y lo expulsaron. Lo expulsaron. Lo que los papás tenían miedo que le pasara a ellos, le pasó al hijo. Lo echaron, lo expulsaron. Ay, Señor, ayúdame. Aquí viene. Diga conmigo: ¿causa o propósito? ¿Blasfemia o adoración? Mire lo que dice el versículo 35. Después de que lo expulsaron, lo rechazaron, lo sacaron, oyó Jesús que le habían expulsado
y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el hombre y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Versículo 38. El hombre dijo: creo, Señor, y le adoró. Los que prefirieron blasfemar fueron condenados, pero el que prefirió creer y adorar fue salvado. Todo lo que Dios hace en tu vida va a producir uno de dos efectos: o te ofendes con Dios porque no entiendes lo que estás pasando y te rebelas contra Dios, a decir: si Dios fuera bueno, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Terminas blasfemando. O sin entender bien, te acercas a Jesús y le dices: ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Muéstramelo para creer. Y Jesús le dijo: yo soy. Y dijo: creo. Y le adoró. Ante una enfermedad como la tenía el hombre, ante una crisis, ante un problema, tú escoges qué hacer: o blasfemas y maldices a Dios, o lo adoras. Si lo adoras, serás salvado. Si lo blasfemas, serás condenado. Ese es el mensaje del Evangelio. Es muy sencillo. Pero ¿qué es lo curioso? Juan capítulo 10 versículo 3. Y aquí terminamos. A este abre el portero, hablando del pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. ¿Y las qué? ¿Y las qué? ¿Y las qué? Grítelo más fuerte. ¿Y las qué? Escuchen, míreme ahora acá. La misma palabra que se usó en el versículo 34 de Juan 9, cuando dice que los fariseos expulsaron al hombre, lo echaron, lo botaron. La misma palabra, ekbaló, es la misma palabra que Jesús usa en Juan 10:3 para decir: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. La palabra sacar, ekbaló, es la misma palabra expulsar en Juan 9. Y esto fue lo que Dios me habló hace 4 años. Juan Pablo, lo que tú pensabas que era una expulsión, que te echaron y te rechazaron, no fue que te echaron y te rechazaron, fue que yo te saqué. ¿A dónde lo mandó Jesús a lavarse el lodo? ¿Se acuerda? Al estanque de Siloé, que traducido dice es enviado. Es que no sé cómo explicarlo. Señor, ayúdame, estoy tan emocionado. Jesús vio al ciego, tomó barro, polvo, le echó saliva, se volvió lodo, se lo puso en los 2 ojos y le dijo: ve al estanque de Siloé. Habían más estanques en Jerusalén, pudo haberlo enviado a otro, pero lo envió al estanque de Siloé, que traducido ese nombre Siloé significa enviado. ¿Por qué? Porque la piscina o el estanque de Siloé no produce agua en sí misma. Se le llama enviado porque ella recibe aguas que vienen de otros manantiales y de otras fuentes y que terminan en ese estanque. Por eso se le conoce como el estanque enviado, porque recibe las aguas que le envían otros manantiales, no las produce el estanque, las recibe. Y al estanque que se llama enviado, Jesús envió al hombre a lavarse, y fue en el estanque a donde Jesús lo envió, donde el hombre recibió el milagro que le causó la expulsión. Pastor, no entiendo. Otra vez. El estanque
al que el hombre fue enviado se llama el estanque de Siloé, que significa enviado. Jesús envió al hombre al estanque que se llama enviado, y la sanidad que el hombre recibió en el estanque enviado fue lo que le causó que lo expulsaran de la sinagoga y lo rechazaran. En otras palabras, cosas que tú has vivido, rechazo de personas, gente que te quitó de su lado, gente que dijo: yo ya no puedo caminar contigo, te volviste religioso, fanático, cristiano, ya no eres de la familia, la tía se volvió loca, saquémosla de las fiestas, saquémosla de las invitaciones, ya no la podemos traer, invitémosla en diciembre y nada más porque es que ya se volvió fanática, aleluya. Te echaron, te rechazaron, te expulsaron. Hoy yo vine para decirte: no, no fue que te expulsaran, fue que Jesús te envió, te envió, te envió, te envió a un nuevo lugar, te envió a un mayor propósito. No fuiste rechazado, fuiste enviado. Alguien créalo, alguien recíbalo, alguien recíbalo. Mire acá. Diga: no fui expulsado, fui enviado. Pero dígalo con fe, diga: a mí no me rechazaron, pensé que sí, pero ya me doy cuenta que no. Ellos me rechazaron, pero Dios me envió. El hombre, por su ceguera, era un mendigo. Se la pasaba tirado en el piso buscando limosnas, dice la Biblia. Pero cuando Jesús, cuando Jesús lo sana, lo envía al estanque y todo, estos se reúnen para interrogarlo, y ya usted sabe la historia, ya la leímos, ya la explicamos. Y aquí estaban adentro de su círculo social, estaban adentro de su círculo religioso, estaban adentro de su convito, de su parche. Era parte de la sinagoga el hombre. Y los papás del hombre, por miedo a que los echaran, prefirieron no meterse en el caso, dejar que el hijo se defendiera solo, porque ellos se querían mantener adentro. Esto representa tu estatus social. Esto representa a los que eran tus amigotes, tus amiguis, el parche, tus compinches del barrio. Esto representa el lugar donde creciste, donde eres familiar, donde te conocían por tu condición anterior. Aquí representa quizás donde creciste, tu familia, tus amigos, tu trabajo. Y estás adentro, tienes amistades, tienes contactos, pero Jesús se interpuso en tu camino, y Jesús se te apareció un día, y Jesús comenzó a cambiarte, y Jesús comenzó a hacer cosas que iban en contra del estatus social de la gente que está adentro. Y todos nosotros los jóvenes queremos estar queremos estar adentro en la moda, queremos estar con nuestros amigos. Nadie quiere ser rechazado, nadie quiere ser expulsado, todos queremos ser aceptados por nuestros amigos. Por eso nos vestimos como ellos se visten, por eso hablamos como ellos hablan, por eso si ellos no van a culto, quizás nosotros no vamos a culto, porque todo se trata de estar adentro, de hacer clic, de estar en la moda, de estar en el parche, de estar ahí estaba el hombre. Pero llegó el día donde lo echaron por su fe, que se empezó a desarrollar basada en un milagro. Lo echaron por sus creencias que empezaron a afirmarse después de que Jesús lo sanó. Lo echaron porque lo que este hombre empezó a experimentar iba en contravía del estilo de vida de ellos, y lo echaron. Ahora los 6, empújenlo y sáquenlo por esa puerta. Lo echaron, lo rechazaron, lo expulsaron, dice la Biblia. Ekbalo es la palabra en griego. Lo echaron. ¿Dónde terminó él ahora? Afuera, solo. Ya no tenía nadie. Pero ojo, vuélvete a meter. Adentro lo que él tenía era causas, juicios de la gente, críticas de la gente. A ti te pasó esto por esto, a ti te va a pasar esto por esto. Todas las opiniones de la gente. Adentro, aunque él se sentía cómodo, pero lo que tenía era blasfemia, gente que no amaba a Dios, gente que no reconocía a Dios. Adentro, lo que él terminó experimentando fue rechazo. Otra vez empújenlo, pero bien. No, déjese empujar. Y lo echaron, lo echaron afuera. Pero afuera él encontró propósito. Afuera él se volvió un adorador. Y afuera
afuera, él entendió que realmente él no fue rechazado, que realmente él había sido enviado. En otras palabras, vuélvase a meter ahí. Escuche. Yo necesito que entiendas que esto es o algo que tú estás viviendo, o has vivido, o vas a vivir. Y por eso Dios me envió hoy a decírtelo. Porque Jesús entra en el capítulo 10 a decir: yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Y a mí me abre el portero. A mí me abre. Al ladrón no le abre, pero a mí sí. Dice: y yo entraré, tomaré mis ovejas, las que conocen mi voz, y las sacaré. Las sacaré. Esto fue lo que Dios hizo el día que te salvó y te rescató. Escúcheme, 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 escúcheme. El rechazo que has vivido de tu familia, de tus ex amigos, de tus ex compañeros, era necesario, porque era el empujón que tú necesitabas para ser enviado al propósito que Dios tiene contigo. Era necesario. En otras palabras, la misma puerta por donde te rechazaron es la misma puerta por donde estás siendo enviado a tu destino. La misma puerta por donde te dolió cruzar o te está doliendo cruzar, y hay hábitos que estás teniendo que dejar, gente a la que estás teniendo que dejar, relaciones que estás teniendo que terminar, costumbres, ambientes sociales a los que ya no puedes ir, no porque no quieras, porque es que ya no te reciben. Era la puerta que tenías que cruzar para terminar siendo enviado. Y tú pensabas que te estaban rechazando. Tú pensabas, empújenlo, pero todavía no lo pasen. Y tú como que te querías resistir al rechazo. Tú decías: no, Señor, me duele mucho que no me rechacen, que mis amigos cambien. Señor, haz algo, pero yo no quiero perderlos. Yo no quiero que me rechacen. Yo no quiero volver a vivirlo. Yo no quiero que me dejen otra vez. Yo no quiero tener que pasar por soledad. Hoy yo vine para decirte: realmente no fue un rechazo. Realmente fue que Jesús entró y te sacó y te dijo: yo no te creé para estar ahí. Yo te estoy enviando a algo más grande. Yo te estoy lanzando a un propósito mayor. Ay, pastor, ¿qué pasó? Ay, pastor, mi novio terminó conmigo, pastor. No, tu novio no terminó contigo. Dios comenzó contigo. Eso fue lo que pasó. Y como Dios comenzó a hacer algo en ti, como Dios comenzó a perfeccionarte, tenía que sacarte. No terminaron contigo. Dios comenzó contigo. Y lo que Dios tiene es tan grande. Mire la pantalla, por favor, que realmente te darás cuenta que tú no estabas adentro, tú estabas afuera. Y lo que Dios hizo fue traerte al redil. Lo que Dios hizo fue traerte a la familia de Él. Lo que Dios hizo fue sacarte de tu rechazo y tu depresión y tu soledad. Alguien tiene que entender lo que le estoy diciendo. Tú pensabas que te habían sacado, que ahora estabas afuera, que ahora habías terminado perdiéndolo todo. Pero hoy yo vine de parte del Espíritu Santo para decirte: no, tú estabas afuera. Y lo que Dios hizo fue traerte a la familia de la fe. Lo que Dios hizo fue recibirte con brazos de amor. Lo que Dios hizo fue decir: ya no sigas allá en el mundo perdiendo tu vida. Ven aquí a mi casa y habita conmigo. Alguien aplauda al Señor. Alguien aplauda la misericordia de Dios. No estabas adentro, estabas afuera. Ahora estás adentro. Vuélveme a poner la imagen, porfa. Ahora estás adentro. Ahora estás en el lugar de tu propósito.
Ahora estás en un lugar donde puedes adorar libremente. Y estás en un lugar donde Dios te está enviando a unas naciones enteras. Pero tenías que vivir el rechazo. Tenías que ser criticado. Tenías que ser malentendido. Tenías que vivirlo. Porque si no, Dios nunca hubiera podido llevarte a donde te quiere llevar. No te rechazaron. Dios te sacó para enviarte. Y si logras entenderlo, y si logras superar tu dolor de lo que te hicieron, si pudieras lograr de perdonarlos a los que te ofendieron y te hirieron, y pudieras entender que era necesario que te rechazaran, era necesario que te expulsaran, porque donde estabas te estabas muriendo y ni cuenta te dabas. Y Dios llegó y te sacó. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús oyó que lo expulsaron, se le acercó al hombre. Se le acercó y le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Yo soy con el que tú estás hablando, a quien has visto. Él es. Y el hombre le dijo: creo. Y adoró. ¿Perdió a sus amigos? Sí, pero ganó la vida eterna. ¿Perdió su círculo social? Sí, pero descubrió su propósito en la vida. ¿Perdió a la gente en la que antes confiaba? Sí, pero se volvió un adorador. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo contigo, y quizás tú no lo entendías. Por eso fue que fuiste rechazado. Por eso fue que te echaron y te botaron. Por eso fue que viviste lo que viviste o estás viviendo lo que estás viviendo. Porque estabas afuera y Dios te quería adentro. El Señor me dijo: hay mucha gente que no ha entendido el porqué de lo que está viviendo. No habías entendido por qué Dios permitió que pasaras por ciertas cosas. Y tú dices: pastor, es que el dolor es tan grande, usted no sabe todo lo que he perdido. Sí, esa es una manera de verlo, lo perdiste. Pero yo hoy vine para decirte de parte de Dios: ¿por qué no lo miras de otra manera? Tenías que perder eso para ganar esto. Jesús dijo: porque todo aquel que no aborrece a padre y madre, hermanos, hermanas, hijos e hijas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué me quería decir Jesús? ¿Que yo tengo que odiar a mi familia? No. Lo que el pasaje dice cuando Jesús explicó eso es: tu amor por mí, dice Dios, tu amor por mí tiene que ser tan grande que si se comparara al amor por tu familia, el amor hacia tu familia parecería odio comparado a tu amor por mí. Ese es el tipo de compromiso que Dios pide. Y para que tú pudieras llegar a ese tipo de compromiso, tenías que pasar por la puerta del rechazo. Esta, hasta hoy en tu vida, se llamó la puerta del rechazo. La puerta que usaron para expulsarte, para traicionarte, para hacerte daño. Pero hoy yo vine para decirte: el Espíritu Santo va a abrir tus ojos para que entiendas que lo que tú veías como la puerta del rechazo realmente era la puerta de tu destino. Y era la gracia de Dios la que te estaba sacando. Era la gracia de Dios la que te estaba alando. Era la gracia de Dios la que te estaba diciendo: hijo mío, ven, hija mía, ven, tú no perteneces allá. Yo tengo un plan más grande para ti. Tú estás afuera y yo te quiero adentro. Colócate en pie ahí donde estás. Colócate en pie. Cada vez que vivas el rechazo, la ofensa, la herida, recuérdate de esta palabra:
No te rechazaron. Dios te está enviando. Y para enviarte te tenía que sacar de donde estabas. No te podía dejar ahí. Si te deja ahí, te mueres. Te mueres en la religiosidad, te mueres en la enfermedad, te mueres en tu pecado. Dios te tuvo que sacar para enviarte. Gracias por haber estado con nosotros. La grandeza de Dios se ha manifestado a tu vida. Ahora te invitamos a seguir creciendo en tu madurez espiritual y relación con Dios. Conéctate con nosotros a través de nuestra página web www.soymanantial.com.